Más le damos la bienvenida a esta escuela dominical y le damos la bienvenida a nuestro hogar aquí en este ambiente natural. Amén. Pero ya pronto vamos a cambiar de escenario, porque ya pronto, si Dios lo permite, vamos a estar en la iglesia de una semana, 2 semanas. Estaremos en la iglesia, ya se están haciendo los preparativos y es posible que la próxima clase ya sea allá, pero aún así la vamos a seguir transmitiendo en vivo, si Dios lo permite. Lo vamos a seguir transmitiendo en vivo para que los que no puedan venir a la iglesia por el asunto del distanciamiento social en sus hogares puedan igualmente recibir la enseñanza. Y antes de nada, lo primero que vamos a hacer es entonar ese himno de escuela dominical que en las últimas semanas no lo cantamos, pero vamos una vez más. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ricky que nos ayude, amén, con este cántico de escuela dominical de domingo en domingo. Cantémoslo todos, hermanos. Padre Cristo, amados hermanos, en esta hermosa mañana vamos a adorar al Señor, vamos a prepararnos para que el Señor nos hable en este día, en esta hermosa enseñanza que el hermano Carlos nos trae para edificar nuestra vida. Así que vamos a alabar al Señor con el coro de escuela dominical que dice así: de domingo en domingo esa dirección dominical, Dios bendiga a nuestro hermano Ricky. Bien, el tema que vamos a ver en este día es un tema que yo sé que va a ser de muy buena acogida por todos. Es un tema de actualidad, es un tema de lo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Qué dice la Biblia de esto? Es el título de esta enseñanza. Y esto, pues todos sabemos lo que es esto, es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero antes de entrar en la enseñanza, yo quiero compartir con ustedes un himno que tiene que ver con el tema que vamos a presentar en el día de hoy. Así que vamos a escuchar este himno antiguo pero muy hermoso y que habla nuestras vidas. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen a lo lejos
Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Amén. Bien, la iglesia y el mundo están en estado de alerta. Todos los cristianos y aún las personas, amén, simpatizantes de la iglesia están sintonizados con la emisora de Dios. ¿Cuál es la emisora de Dios? Esta que está aquí. La Biblia. Amén. Esta es la emisora de Dios. Y nos estamos preguntando si lo que está sucediendo tiene alguna relación con los acontecimientos de los últimos tiempos que menciona la Biblia. Y vamos a ver un pasaje en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. ¿Qué dice Jesús acerca de estos tiempos? Dice así la palabra de Dios, dándole respuesta a una pregunta que le hicieron los discípulos acerca de su venida y del fin del siglo. Él dijo en el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor.
Y ahí sigue en los siguientes versículos hablando acerca de esas señales. Y luego en el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a hacer una oración para presentar esta enseñanza en las manos del Señor. Jesús, te pedimos en estos momentos que tú bendigas esta enseñanza, que tú abras el corazón de mis hermanos, de mis amigos, para que esta palabra penetre allá adentro y haga el efecto que tú deseas, porque tu palabra no regresa vacía. Dice que tu palabra, amén, es como la lluvia, es como la nieve que cae a la tierra y produce su fruto. Así es tu palabra, ella no va a regresar vacía, va a producir el efecto para el cual tú la envías. Bendice, oh Dios, con esta palabra, con esta enseñanza, bendice a mis hermanos y a mis amigos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué actitud nosotros debemos tomar de acuerdo a las cosas que están sucediendo y de acuerdo a las palabras que nosotros acabamos de leer? Jesús dijo, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida de Él. Recordemos que en el versículo 27 Él habla de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Él. Lo que está sucediendo hoy en día ha sorprendido al mundo y también a la iglesia, porque nunca pensamos que habríamos de vivir una situación como la que estamos viviendo. Es difícil de creer, pero no es un sueño, no es una pesadilla, es una realidad. Pareciera como que nosotros somos actores de una película de ciencia ficción sobre una crisis sanitaria, sobre una pandemia, sobre algo que está ocurriendo a nivel mundial, como lo presentan en las películas. Pero no es una película de ciencia ficción, es la realidad. Estamos en medio de una pandemia en la cual un virus nos está afectando a todos y nos está obligando a usar mascarilla y nos está obligando a quedarnos en la casa, y ha cambiado totalmente la manera de relacionarnos a nivel social. Ha vuelto al mundo de cabeza. La economía mundial está al borde del colapso. Los aeropuertos están repletos de aviones. No hay aviones volando. Todos están en tierra. Los vuelos están suspendidos. Las fábricas de autos, de barcos, de maquinaria, de todo, están desiertas. No hay trabajadores. Las escuelas, los colegios, las universidades están vacías. No hay estudiantes. La mayoría de los comercios están cerrados. Los hospitales están repletos de enfermos del virus. Sistemas sanitarios de muchos países han colapsado. Hoy en día nuestro país está también al borde del colapso, lo están diciendo los que conocen del tema. Países donde los que morían en los hogares los ponían en las calles porque no había el auto, ¿verdad?, del Ministerio Público para que los recogiera, porque eran tantos muertos que no se daban abasto. Y vimos escenas de camiones militares recogiendo a los muertos. Fosas comunes por la gran cantidad de fallecidos. Familiares sin poder participar en los entierros de sus propios parientes. Pareciera una mala película de ciencia ficción. Ahora, hay evidencias en la Biblia de que cosas así sucederían. Vamos a volver a Mateo capítulo 24, el verso 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Pestes, hambres, terremotos. Esas fueron las cosas primero que el Señor mencionó. Después sigue una lista larga, amén, de otras cosas. Y todos estarán de acuerdo en que lo que estamos viviendo es una peste. Lo que estamos viviendo es una pandemia. Han habido pestes a lo largo de la historia de la humanidad. La peste negra, la gripe española, la viruela, el sarampión, que han causado millones de muertos. Pero estas pandemias, estas pestes solamente afectaron una parte de la población mundial. Pero ahora se trata de una peste, de una pandemia que ha abarcado a todo el globo terráqueo, que ha abarcado a todas las naciones.
casi ninguna nación, y hasta pudiéramos decir tal vez que ninguna, ha escapado a este virus. Y también la Biblia habla de hambre. De hambre. Hambre siempre ha habido, dirán ustedes. Sí, pero lo que no se sabe es cuántas personas mueren de hambre al año. Cada año, hermano, para que usted lo sepa, amigo, mueren. Por ejemplo, el año pasado, 2019, murieron 200 millones de personas de hambre. 200 millones de personas. Ahora con el asunto del virus, estamos en 500,000, no ha llegado al millón, pero estamos hablando de 200 millones de personas que murieron el año pasado de hambre. ¿Y cuántos van a morir este año? Por el colapso de la economía mundial. Se calcula que el doble del año pasado. Los que saben de esto han hecho los cálculos y dice que posiblemente este año van a morir 400 millones de personas por hambre. Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios, amigos, hermanos. Algo que ha demostrado lo que estamos viviendo es la fragilidad del ser humano. Los gobiernos del primer mundo, los gobiernos poderosos económicamente, militarmente, políticamente, siempre se han jactado de su poderío militar y económico. Y cuando esta enfermedad comenzó, nosotros escuchamos decir al presidente de la nación más poderosa del mundo que esto era algo pasajero, que así como había venido, así mismo se habría de ir. Otro presidente, el de México, dijo: yo no estoy loco para poner toque de queda, yo no estoy loco para poner cuarentena. Si otros presidentes lo quieren hacer, allá ellos. ¿Y sabe qué? Los dos se tuvieron que tragar sus palabras y tuvieron que tomar todas las medidas sanitarias de la OMS. Tuvieron que cerrar los aeropuertos, tuvieron que suspender los vuelos, tuvieron que cerrar las fábricas, tuvieron que cerrar la frontera de su país. Tuvieron que establecer cuarentena, toque de queda, todo lo tuvieron que hacer. Después que se habían jactado y dicho que ellos no iban a hacer eso. Pero ese virus, amén, los doblegó, hermano. Y es que este virus, sea pobre, sea rico, sea un obrero, sea un gerente de compañía, puede ser un presidente de una nación, como sucedió esta semana que pasó. Salió en las noticias que el presidente de Honduras y la primera dama fueron afectados por el virus. Están enfermos por el coronavirus. Amén. Y ya había sucedido con el primer ministro de Inglaterra. Y ya había sucedido con el vicepresidente de los Estados Unidos. Un virus microscópico los puso de rodillas. O pudiéramos preguntarnos, ¿quién en realidad fue el que los puso de rodillas? La pregunta que muchos se hacen, especialmente los cristianos, es si esto proviene de Dios o proviene del diablo. Nosotros sabemos que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por Dios, y que ni un pajarillo cae a tierra si Dios no lo permite. Todo está sujeto a Dios, sea visible, sea invisible, amén, sea principado, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo el universo, todos los seres espirituales, humanos, están sujetos a Dios. Y el diablo está sujeto a Dios. Y el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Quiere decir que si el diablo es el causante de esto es porque Dios se lo permitió. Y es lo mismo que si viniera de Dios. Pero realmente lo que está sucediendo, hermanos y amigos, es que Dios está tratando con el pecado de la humanidad. Está tratando con la prepotencia del hombre, con el orgullo del hombre, con la vanidad del hombre. El hombre se hace a sí mismo su propio Dios. Él dicta sus propias reglas. Está tratando con la inmoralidad de una sociedad sin valores éticos ni morales y sin temor de Dios. La realidad es que estamos viviendo los postreros tiempos que habla la Biblia. La Biblia habla acerca de cómo sería el carácter de los hombres en los postreros días. En 2 Timoteo capítulo 3 versos 1 y 2, si usted quiere búsquelo al final, yo se lo voy a decir. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos como los que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, es decir, perversos, malos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y ahí sigue una serie de calificativos para el carácter de los hombres en los postreros días. Y dice, amadores de los deleites más que de Dios. Dios lo ha hecho a través de los tiempos, tratar con el ser humano. Y un ejemplo lo tenemos en las plagas de Egipto. ¿Cuántos no han oído hablar de las plagas de Egipto? Pero ¿cuál fue el propósito de Dios al enviar estas plagas a Egipto? Por supuesto, sacar al pueblo de Israel de allí que estaban esclavos. Pero también llevaba otro propósito. Y era el tratar con la prepotencia de un rey, del faraón. Tratar con el orgullo de un pueblo que se creía superior a los demás pueblos. Y por eso envió todas esas pestes. Cada una de esas pestes estaban dirigidas a afectar a los dioses de los egipcios, el río Nilo, la rana, esto, lo otro. Todos eran dioses de Egipto. Y antes de eso ya Dios había tratado. Pero ya no así como con plagas, y sino de una forma de juicio directo. Había tratado con la humanidad. Lo hizo en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé Dios envió un diluvio. Y acabó con toda la raza humana, excepto 8 personas. Ustedes saben, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y Dios trató en forma de juicio directo contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Envió fuego y azufre del cielo y las destruyó. Conocemos esta historia. Dios también trató con el pueblo de los filisteos por la osadía de llevarse el arca de la presencia de Dios a su nación. Dios humilló al Dios de ellos, a Dagón, que un día amaneció arrodillado frente al arca de la presencia de Dios. Y antes de eso, ya Dios había enviado una plaga, una peste, una pandemia a esa nación. Tumores, todos se llenaron de tumores allá en Filistea. Y ellos tuvieron que aceptar que el Dios de los israelitas era el Dios que tenía el control de todas las cosas. Que sus dioses eran inferiores al Dios de Israel. Así que ellos tuvieron que tragarse su orgullo y devolver el arca. Y no así vacía, sino con presentes de gran valor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no va a dejar de tratar con el hombre, porque el deseo de Dios es que el hombre se arrepienta. El deseo de Dios es que lo reconozcan a Él como el Dios de amor, como el Dios de misericordia, como el Dios de bondad, que desea darle salvación y vida eterna al hombre. Él lo quiere librar de la condenación eterna. Pero reflexionando sobre todo lo que está pasando, hay una crisis peor que la del coronavirus actualmente. Una crisis peor. ¿Cómo así, hermano? Ustedes me dirán. Sí, hay una crisis de pánico. Una crisis de pánico. Muchas personas han entrado en pánico. No quieren salir de sus casas. Tienen temor de contagiarse. Tienen temor de morir por ese virus. Y lo peor, hermanos, es que aún hay cristianos que también han caído en pánico. Y como mencionaba el pastor en el mensaje del miércoles, algunos ni siquiera quieren regresar a la iglesia porque tienen temor de contagiarse. Que no lo pongan en la lista. Piden, es su deseo. Esta semana que pasó, una hermana de la tercera edad me llamó para saludarme, bendecirme. Y yo, conversando con ella, le dije, hermana, ya pronto vamos a regresar a la iglesia. Y con las medidas de distanciamiento social, no va a ser toda la iglesia, va a ser una parte de la iglesia, luego el otro domingo otra parte, y así nos iremos alternando. Y ella me dice, hermano, yo quiero que me pongan en la lista de este primer culto. Yo quiero estar allí, hermano. Yo quiero ir a ese primer culto. Tengo muchos deseos de ir a la iglesia. Y recordemos que las personas de la tercera edad son las que están muriendo por causa de este virus. Los jóvenes se están infectando y le están transmitiendo la enfermedad a las personas de la tercera edad. Y ellas son las que mueren. Pero esta hermana no tenía pánico. Esta hermana no tenía temor. Esta hermana, amén, estaba confiada o está confiada en el Señor. Está confiada en Dios. Y si le da el coronavirus, pensará ella,
Si me muero, que me muera, me voy con el Señor. Gloria a Dios. Pero vamos al tema que estamos tratando. Esto que está sucediendo es una señal de los últimos tiempos. Yo lo creo. Yo lo creo en base a lo que dicen las Escrituras. Y esta señal no es la única que se está cumpliendo en nuestros días. Hay muchas señales más que se están cumpliendo. Eso sería un estudio que tomaría tiempo. No tenemos en estos momentos el tiempo para hablar de eso. Solamente le voy a mencionar una señal que se está cumpliendo en nuestros tiempos y que está delante de nuestros ojos. Mencionamos anteriormente que Dios trató con los habitantes de Sodoma y Gomorra en forma de juicio. Envió fuego del cielo, azufre, y destruyó estas dos ciudades y otras más. ¿Y qué fue lo que enojó tanto a Dios? Que Dios tomó esa decisión de destruir estas ciudades. Si usted lee esta historia, la historia de Sodoma y Gomorra, se va a dar cuenta que todos sus habitantes habían caído en la práctica de un pecado que Dios aborrecía. Dios, dice la Escritura, creó al hombre, varón y hembra los creó, y luego les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese fue el orden natural que Dios creó, varón y hembra, para que se unieran y tuvieran descendencia. Dios creó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer. Pero en Sodoma y Gomorra habían cambiado el orden natural por el que era contra naturaleza, pues se juntaban hombre con hombre, mujer con mujer, es decir, cayeron en el pecado de la homosexualidad. Esto causó la indignación de Dios, esto causó el enojo de Dios. Ellos no se iban a arrepentir y Dios hizo llover fuego y azufre del cielo para destruir estas ciudades y a sus habitantes. ¿Qué está sucediendo en nuestros días? Ustedes lo saben. Este pecado se ha extendido por todas las naciones del mundo. Es como el virus, amén, el coronavirus, amén. Se ha extendido por todos los países del mundo. Y lo más triste es que las naciones, los países, los políticos han legalizado ante las leyes de su país el matrimonio de personas del mismo sexo. Muchos países lo han hecho y muchos países lo están haciendo y seguramente otros países lo van a hacer. Organismos tan importantes como la ONU han considerado como parte de los derechos humanos esto y advierten a los países a que respeten esto o de lo contrario serán sancionados por ello. Para que ustedes vean cómo está el mundo, cómo está la humanidad, hacia dónde vamos. En los países donde ya se ha legalizado este matrimonio, que ya son muchos, como les dije, aún los pastores estarían obligados a realizar la boda si una pareja de homosexuales decide a ir allí a esa iglesia a casarse. Y si él no lo hace, iría a la cárcel. Cada pastor tiene que tomar su decisión si esto sucede. Y hay pastores que han ido a la cárcel por causa de esto. Ahora, si Dios no perdonó ese pecado en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿por qué lo va a hacer ahora? Han cambiado las cosas. Es diferente ahora. Cambió Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos. Él es inmutable. Amén. Ese olor desagradable de pecado ha llegado a las narices de Dios y Dios no lo puede soportar. Y mientras más países legalicen el matrimonio igualitario, como lo llaman, más nos acercamos a la venida del Señor. La Biblia dice que las cosas al final irían de mal en peor. No van a mejorar. Y todo esto es porque está preparando el escenario para la aparición del hombre de maldad, que dice la Biblia. La Biblia lo llama el anticristo, el cual traerá aparentemente la solución a todos los problemas que existen, políticos, raciales, económicos, de todo tipo. Va a traer la solución, porque se va a disfrazar como un hombre de paz al principio. Aún los propios judíos, el pueblo de Dios, va a ser engañado por este hombre. Y van a pensar que este era el Mesías prometido en las Escrituras. Y el mundo lo va a aclamar como un gobernante mundial. Pero luego va a revelar su verdadera naturaleza. Lea el libro de Apocalipsis.
Ahí se va a dar cuenta de todo lo que hará este hombre de maldad. Pero hay una buena noticia, hermanos, amigos. Antes que estas cosas sucedan, la iglesia será quitada de la tierra. No por leyes humanas, sino por el propio Jesucristo, que vendrá tal y como lo prometió. Y se llevará a su iglesia, nos llevará a nosotros. Hermanos y amigos, usted puede estar allí en ese recogimiento de la iglesia si usted toma su decisión. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos celestiales y nos iremos con el Señor. A algunos quizás les cuesta creer esto. Aún hay cristianos que dudan. Pero ¿quién hubiera creído que íbamos a vivir esto que estamos viviendo si no lo hubieran dicho antes? ¿Quién hubiera pensado que usted, amigo mío, amiga mía, un día estuviera recibiendo la palabra de Dios en su propia casa sin ir a la iglesia? Pues ahora mismo está sucediendo. Miles de iglesias a nivel mundial están usando esta tecnología moderna y están llevando el mensaje del evangelio a millones de personas en sus propios hogares. Personas que quizás nunca iban a ir a la iglesia. Ahora están recibiendo la palabra de Dios, están conociendo lo que es el amor y la misericordia de Dios, el amor de Jesucristo. Las escrituras se están cumpliendo delante de nosotros. El hombre va a encontrar una vacuna al final de esto y esto pasará. Pero como dice la Biblia, esto solo es principio de dolores. Esto es escalonado. Prestemos atención a las enfermedades. En un tiempo la tuberculosis era algo mortal, pero un científico descubrió la vacuna. Luego vino el cáncer, y el que le daba cáncer estaba condenado a la muerte, pero ya vinieron medicinas que están controlando esa enfermedad. Luego vino el SIDA, y hasta ahora no han encontrado la solución. Cada año mueren millones de personas por esta enfermedad. Y si hablamos de las pestes, vino la peste negra, desapareció. Vino la gripe española, desapareció. Vino la viruela y se desapareció. Encontraron la vacuna. Vino el sarampión y lo lograron vencer. Pero esto va subiendo de escala. Una enfermedad desaparece y aparece otra. Una enfermedad desaparece y aparece otra. Ahora tenemos este virus. ¿Y qué va a venir después? No lo sabemos. No tratamos de atemorizar a nadie. Solamente hablamos las cosas tal y como están sucediendo. Las cosas tal y como están escritas aquí en la palabra de Dios. Dios siempre le va a dar al hombre la oportunidad de acercarse a Él. La gente en estos tiempos está conociendo lo que es el amor y la misericordia de Dios. Y muchos le están entregando su vida a Jesucristo. En sus propias casas, directamente. En la intimidad de su hogar. En una oración sencilla allí, nacida del corazón. La persona le dice al Señor, reconozco que soy un pecador y que te necesito, Jesucristo. Bueno, Jesús dijo en el último libro de la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Todo esto que está sucediendo es porque Dios está a la puerta. Porque Dios está llegando a tu casa y está tocando allí en tu hogar. Está llegando a las puertas de tu corazón y está tocando allí porque quiere entrar y quiere tener esa intimidad contigo, ser tu Dios, ser tu Señor, darte de su amor, darte de su misericordia, darte de su perdón. Jesús en una ocasión dijo una parábola acerca de un mercader que buscaba perlas hasta que encontró una perla de gran valor y dice que enseguida vendió todo lo que tenía y adquirió aquella perla. ¿Y qué significado tiene esta parábola? Esa perla de gran valor eres tú, amigo, eres tu amiga. Así te mira Dios, como una perla preciosa, como un tesoro especial. El mercader es Jesús. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti. Eso es lo que significa que vendió todo lo que tenía. Dio su vida. Y te compró. Pero no con monedas, sino con la sangre preciosa que derramó en la cruz.
A ti te toca decidir si aceptas la oferta que Dios te hace, que Jesús te hace. No es cualquier oferta, lo he mencionado en otras ocasiones. Es una oferta en la que está de por medio tu salvación. Yo te pido, amigo, acepta esta oferta. Nosotros nos dirigimos a ti y es como si Dios directamente te lo estuviera pidiendo. Dice la Biblia que es como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliate conmigo, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. Hay que poner nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. Es como decía antes. Si nosotros en estos tiempos no ponemos nuestra confianza en Dios, ¿en quién vamos a confiar? ¿En los médicos? ¿En las enfermeras? ¿En los doctores? Hay una ilustración que quiero compartir acerca de lo que es la confianza en Dios. Dice que había una vez un alpinista, de esos que les gusta escalar montes altos, montes nevados, y él avanzaba hacia la cumbre de un monte, de una montaña, y pasó un campamento, pero no se detuvo. Quiero llegar más allá. Y avanzó unos 2-3 kilómetros más. Y se dio cuenta que ya la luz del sol se estaba acabando. Pero él quería llegar a la cima. Y siguió avanzando. Y llegó el momento en que se dio cuenta que no iba a poder llegar a la cima antes que oscureciera. Y decidió tomar el camino de regreso. Pero cuando venía descendiendo lo sorprendió la noche. Y los alpinistas siempre tienen sus maneras de asegurarse. Y en un momento dado resbaló. Y se fue resbalando por la nieve. Y llegó a un lugar donde había un abismo. Y cayó al abismo. Pero él tenía asegurada una soga. Y quedó allí guindando de la soga. En la oscuridad total. Y él sabía que eso significaba la muerte, porque ¿quién lo iba? Él no podía subir, no había manera. ¿Quién lo iba a encontrar allí a esa hora, en la oscuridad de la noche? ¿Qué podía hacer? Él era un ateo. Él no creía en Dios. Pero hay personas que no creen en Dios, pero que cuando están en una situación desesperada, entonces piensan: ¿y si Dios es real? ¿Y si Dios existe? Y eso vino a la mente de aquel hombre. Y él dijo: Señor, si tú eres real, oh Dios, si tú existes, por favor, sálvame. Sálvame, Señor. Y dice que él escuchó una voz que le dijo: corta la cuerda. Él se quedó pensando: esa no puede ser la voz de Dios, que corte la cuerda, pero es una voz que escucho. Y unos segundos después, la voz le repite: corta la cuerda. Y por tercera vez, pero el hombre no hizo caso y se quedó allí. Al día siguiente, cuando ya se habían dado cuenta de la desaparición del alpinista, salieron las brigadas de rescate y por fin lo encontraron. Y allí estaba, guindando de la soga. ¿Y saben qué, hermanos amigos? Estaba a 1 metro del suelo. Él no lo podía ver porque era totalmente oscuridad, pero estaba a 1 metro del suelo. Si él hubiera cortado la cuerda, si él hubiera confiado en Dios, él se hubiera salvado, porque ya de por ahí llegaba al campamento. Debemos, hermanos, amigos, cortar esa cuerda que nos une a este mundo, cortar esa cuerda que nos une a las cosas terrenales y poner nuestra confianza en Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que, hermanos, mediten en este estudio, en esta reflexión. Piensen en los tiempos que estamos viviendo. Dios está tratando con todos nosotros a través de estas situaciones. Que Dios les bendiga.